Gustavo Yalc, asista ante la Comisión de Justicia a rendir cuentas sobre los procesos de sanción a jueces por la aplicación de la figura del error inexcusable, el que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Nos acompaña esta mañana el asambleísta solicitante electo por la provincia de Tungurahua, por Movimiento Cambio y por el Partido Social Cristiano. Doctor Torres, buenos días. Este llamado es el primer paso antes de solicitar un juicio político al doctor Gustavo Yalc. Buenos días. El error inexcusable sirvió para que se creara un régimen de terror judicial, temor para aquellos jueces que debían resolver causas en contra de los intereses de las instituciones del Estado y particularmente del gobierno. El defensor público, el doctor Ernesto Pazmiño, en un proyecto de ley presentado a la Asamblea, dice que el Consejo de la Judicatura se convirtió en un aparato policial para influir política e ideológicamente en los jueces a fin de proteger al Estado y también a la causa propia de los funcionarios del gobierno. El año 2013, por el solo hecho de que dos jueces de la Corte Nacional de Justicia en casación no le dieron la razón al Servicio de Rentas Internas, fueron, en menos de lo que canta un gallo, destituidos, porque el director del Servicio de Rentas Internas de esa época se disgustó, acudió y pidió que los echaran de las funciones a dos distinguidos maestros universitarios, honestos y probos, el doctor Swing y el doctor Durango. En consecuencia, lo que yo espero es que el presidente del Consejo de la Judicatura explique en la Comisión de Justicia cómo se ha aplicado el error inexcusable para sancionar a tantos jueces. Está prevista su comparecencia para la siguiente semana. El Consejo Administrativo de la Legislatura atendió mi pedido y espero que de manera objetiva, sin pasiones, en la Comisión de Justicia conozcamos si en verdad el error inexcusable sirvió para crear terror judicial, con temor para aquellos jueces que debían resolver causas en las que estaban comprometidos intereses del Estado y también del propio gobierno. ¿Y cómo es que operaba esta intromisión de la política en la justicia, doctor Torres? ¿Cómo es que funcionó en la práctica esa metida de mano a la que se hizo referencia y se publicitaba desde la primera autoridad del país? Se habla de mails, de llamadas telefónicas, de visitas a los jueces, pero ¿solamente era así o usted conoce de otras maneras también? Con la consulta del año 2011, no solamente metieron las manos en la justicia, sino los brazos completos. En la pregunta 5, que sirvió para que se creara el Consejo de la Judicatura de la Transición, se acompañó un anexo con reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Y en una de las reformas se trasladó la figura del error inexcusable también para los jueces. Desde el 2009, cuando entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, solamente fiscales y defensores públicos estaban sometidos al error inexcusable. Desde esa consulta popular también se los incorporó a los jueces. Entonces, cuando metieron las manos y los brazos en la justicia, sabían que debían abrir un túnel completo para doblegar a jueces y levantar un sistema de corte autoritario. Es curioso que después de la consulta popular y de esa reforma del 2011 al Código Orgánico de la Función Judicial, altos funcionarios del gobierno, tengo un oficio de uno de los más poderosos asesores jurídicos del régimen. Resulta que presenta un escrito al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Manabí, amenazándoles a los jueces que si ellos atendían favorablemente el pedido de unos profesores jubilados, él iba a comunicar este hecho al Consejo de la Judicatura, al presidente de la Corte Constitucional y al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que lo sancionen. Y efectivamente lo hizo. Comunicó a estos tres altos representantes de estas tres entidades. No presentó queja, solamente les comunicó. ¿Por qué lo hizo? Para generar temor en los jueces.
y para que los jueces que debían resolver una causa, al ver esto, se asustaran. Casos como estos, como el de los jubilados en Manabí, demuestran que los ejemplos políticos, que son los que de mayor manera se publicitan y se difunden, y en donde se percibe el cometimiento también de irregularidades, son apenas una pequeña parte de los procesos que se manejan en la función judicial. Estas presiones, estas intromisiones han ocurrido también, le pregunto, doctor, en aquellos casos que afectan a la mayoría de la gente. Me refiero a los laborales, de tránsito, de alimentos, en los juicios civiles. ¿Allí también hubo presión y direccionamiento? Se entronizó un régimen autoritario en el país desde el 2007, que primero tomó control de la función legislativa y luego comenzó a interferir en las acciones judiciales. Después de que se aprobó la Constitución del 2008, los jueces comenzaron a fallar favorablemente en beneficio de los ciudadanos cuando estos deducían acciones de protección en contra de las instituciones públicas. Muchos abogados que en aquel entonces ejercíamos la profesión nos alegramos porque veíamos que finalmente los jueces iban a precautelar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero después de la consulta popular del 2011, la situación cambió dramáticamente. No había juez alguno que se atreviera a tramitar una acción de protección, por ejemplo, en beneficio de un ciudadano. Le temían al Estado, le temían al poder, a tal punto que el ciudadano quedó expuesto al autoritarismo estatal. Y poco a poco se fue consolidando tanto que ya no solamente a los jueces les amenazaron cuando ellos admitían acciones de protección, sino también cuando trataban temas en la jurisdicción contencioso-administrativa o en cualquier otra instancia en que había un involucramiento del Estado. No podían fallar en contra del Estado. El Estado para ellos nunca podía perder. Se podía pisotear los derechos de los ciudadanos, pero no podía perder el Estado. Ahora, doctor, entonces ese régimen autoritario llegó a una especie de dictadura judicial en que el ciudadano no podía defender sus propios derechos. Gustavo Yalca ha señalado, y seguramente lo repetirá la próxima semana en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, que existe una campaña de desprestigio en contra de la función judicial, que el Consejo de la Judicatura, dice Yalca, tiene potestad disciplinaria sobre los jueces y que no es verdad que a través del error inexcusable se los esté controlando. Ha dado ejemplos en lo que va del año 2017 de 344 procesos iniciados bajo esta figura. Solo 5 casos, sostiene el doctor Yalca, han terminado en destitución. Yo no estoy para el escándalo. Yo quiero llevar esta investigación de manera muy objetiva y quiero que el doctor Yalca explique en la comisión efectivamente cómo se ha aplicado el error inexcusable. Yo no creo que debe eliminarse el error inexcusable como causal de sanción a jueces, a fiscales y a defensores públicos. Lo que yo creo es que no debe ser el Consejo de la Judicatura, debe ser un juez el que resuelva si existe o no error inexcusable, porque hay jueces y jueces. Hay jueces probos, pero también hay jueces que aprovechan el cargo para resolver en contra de norma expresa y dejar en completa indefensión a los ciudadanos. Esos jueces deben ser sancionados, pero no por el poder político, no por un órgano administrativo. Deben ser sancionados por los propios órganos judiciales. Y ese es uno de los cambios urgentes que debería hacerse en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo demás, la metida de manos y brazos de la Asamblea para sancionarlo y destituirlo. La metida de manos y brazos en la justicia comenzó ya desde el año 2007. Recuerde usted. Doctor Torres, sí. el 131 de la Constitución, que usted lo conoce perfectamente, faculta a la Asamblea para que a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones se proceda al enjuiciamiento político de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. ¿Lo van a hacer? Porque en el caso de Gustavo Yalca, Alianza País sencillamente parecería no tener argumentos para negarse a apoyar un juicio político, como sí lo hicieron en el caso de Jorge Glass, donde decían, ¿dónde están las pruebas? Bueno, aquí las pruebas aparecen todos los días y por decenas. El juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura es sumamente serio, porque se necesitaría de las 2/3 partes de la Asamblea para sancionarlo y destituirlo. Al Contralor se lo puede destituir con la mayoría de los integrantes de la Asamblea,
al presidente del Consejo de la Judicatura o a los miembros de este Consejo con las 2/3 partes. Si está mal llevado o mal presentado un juicio, finalmente la fiscalización no llegará hacia donde se quiere llegar. El asambleísta Bernal ha tomado la iniciativa de un proceso de enjuiciamiento político. Yo espero, pasada la intervención del presidente de la Judicatura en la Comisión de Justicia, revisar el documento que tiene el asambleísta Bernal, ver si es sólido y permite llevar un proceso, digamos, tan serio que finalmente culmine con el resultado que algunos ecuatorianos esperan. Pero no hay que alocarse ni apresurarse en los juicios políticos. Hay que presentarlos también para que sean exitosos, pero fundamentalmente para que se descubran aquellas verdades que todos queremos conocer. Le decía a usted que en 2007 ya comenzó también el control de la justicia. Luego de la destitución de 57 diputados, bastó una declaración del presidente de la República para que en menos de 24 horas una fiscal agenciosa pidiera orden de prisión al juez para cerca de 25 legisladores. Y luego vino el control de la Corte Constitucional. Desalojaron a los jueces de esa corte para colocar allí a los jueces de los manteles. Doctor Torres. El deterioro de la justicia viene desde ese entonces. A propósito de declaraciones de presidentes de la República, el presidente Moreno, en el marco de la inauguración del complejo judicial de Tena, le decía a Gustavo Yalc lo siguiente, recordémoslo. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás. La última vez que el presidente Moreno le dio un respaldo público así a alguien fue a Jorge Glass y a la semana lo dejó sin funciones. ¿Cómo entienden ustedes esto en la Asamblea? ¿Hay un apoyo verdadero a la gestión de Gustavo Yalc o se trató aquella declaración de Tena simplemente de una ironía? No creo que el presidente de la República vaya a quemarse las manos dentro de cualquier tipo de denuncia o escándalo. En la función judicial cada día se multiplican las denuncias de interferencia. Allí está la jueza Blum, que dijo, lo que le había sucedido en una audiencia, pero hasta ahora yo no he visto que directamente al presidente de la Judicatura se le haya podido endilgar la responsabilidad por uno de sus actos. Ha sido a su entorno, y bien podría llegarse a la conclusión que tal vez o seguramente hubo una omisión en la gestión del máximo órgano administrativo de la función judicial que permitió que esto ocurriera. Por eso es importante que el doctor Yalc comparezca a la Comisión de Justicia, explique, diga lo que tenga que decir, y si así lo creemos los legisladores, avancemos con un proceso de fiscalización e inclusive de juicio político que tenga el éxito deseado, descubrir la verdad completa y llevar a un cambio dentro de la justicia para que termine, si es que ha existido, un régimen de terror y de temor para los jueces. En todo caso, la señal del presidente Lenín Moreno es acertada, que la justicia haga lo que tenga que hacer y que los jueces resuelvan pensando en los ciudadanos y en sus derechos antes que en el Estado y en quienes gobiernan. Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio, Partido Social Cristiano, gracias por habernos acompañado.